Malos Perdedores de jueves, Nacho. Que me cambié, sigo enrevesado. Sí, me cambié de lugar. A vos te cambiás de lugar, No más pasa temprano nada. me cambiaron el horario, Bueno. me pusieron una entrevista antes de los títulos. Bueno. Estoy contrariado. Sí, no se A ver si ponga. enderezamos la nave porque... No, y me capaz pongo- que ya no. Lo que le queda es ir con el despiole. Tenemos un invitado en piso, la gente Bueno, ya lo está viendo a través vas del a ver streaming. entender. Lo recibo así, diciéndole que estoy cruzado, pobre. Sí, pero vas a ver entender. El señor que están viendo, para quienes además de por la 88.1 nos siguen por el canal de YouTube, que es @Costa Paraná Radio. Ahí estamos en YouTube. Alex Roig, así se dice, Roy, así que se está visitando Paraná. Es sociólogo, se recibió en la Alta Escuela de Estudios Sociales. Sería la traducción más o menos correcta, puede ser, sí, de Francia, sí, algo así. Fue presidente del INAD y viene particularmente esta tarde en la Facu de Trabajo Social, como nos contaba la semana pasada Gómez Sí. Tutau, que nos invitaba a presentar un libro que se llama Algo no encaja acá. Bueno, Alex, primero bienvenido, gracias por haberte acercado al estudio, eso siempre nos gusta mucho. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, un gusto estar acá. ¿Qué cosa, para comenzar un poco con el título del libro, que es potente, y después seguir conversando, ¿qué es lo que no encaja acá? ¿Qué es acá y qué es lo que no encaja? ¿Qué sería algo? ¿Qué sería el desencaje? Me empieza a desagregar ya de intelectual, de sociología y demás. Mira, el punto... A ver, eso es un libro que trata de ponerles palabra a un malestar. Ajá. A un malestar societal que todos más o menos identificamos y que todos más o menos nombramos como malestar. El punto es desplegar ese concepto de malestar y darle cierto contenido sobre la base de investigaciones sociológicas, pero también sobre la base de una práctica política de los últimos 20 años, ambas cosas, investigaciones durante 20 años, práctica política durante 20 años, de lo que nosotros llamamos cierta reflexividad comprometida, es decir, pensar la sociedad desde un compromiso en la sociedad, no desde una afuera. Uh-huh. Y el punto también es como darse cuenta de que hay algunas categorías de la política, o que han organizado la política en los últimos 50, 60, 70, tal vez 100 años, que están totalmente en crisis. Categorías como categoría de explotación, que solía formar parte de la gramática política, pero que hoy en día no termina de cuajar. Uh-huh. O categorías que para mí nunca fueron significativas políticamente, como la categoría de exclusión. Entonces esas categorías están en crisis, no porque no haya explotación, porque creo que hay más explotación que nunca, pero que es difícil nombrar esa experiencia de la explotación objetiva como explotación. ¿Por qué? Porque hay muchas mediaciones en el medio. Entonces cada vez es más difícil identificar qué es lo que nos está pasando, nombrar lo que nos está pasando. Y la discusión de las últimas semanas sobre la reforma laboral sería un buen ejemplo, ¿no? de una sociedad que no discute lo que tiene que discutir, donde había que reformar algo, pero no había que reformarlo así. Uh-huh. Había que actualizar una realidad del trabajo, pero lo que finalmente termina o va a terminar siendo norma no expresa lo que debería hacerse. Es decir, un gran malentendido en la sociedad. Claro, usaba la palabra explotación, que decía que no aplica como concepto. No es que no aplique como concepto, de que perdió cierta potencia explicativa en términos Al menos de nuestra realidad, o de Claro, nuestra sociedad, si se quiere. Que vos te levantes y digas, mira, la verdad esto que siento, que estoy cansado, que lo que hago no alcanza, se llama explotación. Sí, que anoche empezó retrógrado, Mercurio retrógrado, y entonces vos decís, estoy cansado por eso, me está yendo mal por eso. No. Que también puede ser, pero que además de los planetas, hay alguien que en algún lugar que te está cagando. Y el problema es que se ha vuelto más difícil identificar eso, por razones objetivas, es decir, que lo que nosotros llamamos en el libro el patrón oculto, se fue ocultando la relación laboral. No hay un patrón dueño de una fábrica, sino que hoy tenés multiplicidad, o al menos muchas, formas de trabajo, formas de sobrevivir, etcétera.
Claro, que a diferencia de la configuración industrial, donde vos levantabas la cabeza, veías un capataz y un patrón, decía, bueno, este es el que está quedando con la plusvalía. Hoy eso no se ve. Claro. Y hoy quien se queda con la plusvalía es a través de la deuda, es a través de la plataforma, es pensando que vos autoorganizaste tu trabajo, pero finalmente el que organiza el valor es otro, ¿no? Entonces la dificultad de identificar esos mecanismos y que tiene un efecto muy concreto, que es un efecto de desvalorización del trabajo. Bien. Y que eso es una crisis que antes era la experiencia de algún tipo de trabajador, economía popular, lo que la gente mal llama informalidad, y que hoy, digamos, se expandió al conjunto de los trabajadores, incluyendo los empleados. Está bien. Bueno, pero esto que vos decís, sí, creo que hace un ruidito, sácatelo, no hay problema. Esto que vos decís que tiene un impacto en cada uno de nosotros, o en saber cómo identificarte, o vos como profesionales, como intelectuales, también se plantea un problema, o al menos lo veo como un problema, para la política, que al no identificar estos estamentos, estos conceptos y estos nuevos problemas que vos estás mencionando, las soluciones que brinda o no son eficientes, o no brinda ninguna. Lo discutimos bastante, mencionaba la reforma laboral, conversaba con algunos legisladores del peronismo, que sería quienes creemos o se cree que tendrían que aportar soluciones para los trabajadores, según nuestra historia por lo menos. Y a veces flaquearon las actualizaciones legislativas, normativas, etcétera. Sería como una aplicación, si se quiere, y si estoy leyendo mal, corregime, para eso también te invitamos. Cuando flaquea esa lectura, flaquea también la solución, que es en definitiva lo que tiene que hacer un político, amén de otras cuestiones. Totalmente. La política parte, en primer lugar, de la comprensión del presente, ¿no? Y ahí me parece que atrás de lo que vos estás diciendo hay que plantar un diagnóstico que creo que es central. ¿Qué tipo de crisis estamos viviendo en Argentina hoy? Nosotros estamos viendo la crisis de instituciones neoliberales que fueron administradas por el progresismo. ¿Sí? Crisis de instituciones neoliberales administradas por el progresismo. Es decir, los gobiernos progresistas, para no llamarlo kirchnerista, para no entrar en un calificativo que hoy finalmente acota a una realidad política que es un poquito más amplia, pero hay una idea en un sector de la política que no han modificado ninguna institución en los últimos 26 años, o desde la crisis 2001 de esta parte, no modificaron una sola institución. Solo nacionalización de FJP y la UH. Son las dos innovaciones institucionales que hubo por el lado del progresismo. Estructurales. Pero el resto no hubo reforma laboral, no hubo reforma fiscal profunda, no hubo modificación de la ley de entidad financiera. O sea, ¿qué pasa en Argentina? En Argentina estamos administrando las instituciones neoliberales que se implementan de los 70 a esta parte. Lo que está en crisis son esas instituciones neoliberales. ¿Qué viene a hacer este gobierno? Profundizar esas instituciones neoliberales, no modificarlas. Entonces dice... Y no son miles. La institución laboral, bueno, más flexibilidad, no, menos derechos, que es lo que se viene haciendo de los 70 de esta parte. Lo monetario, bueno, no solamente convertibilidad, vamos hacia la dolarización. El sistema de crédito, todo orientado hacia afuera y hacia las grandes empresas, un trabajador o un empresario pyme no tiene acceso al crédito, y así sucesivamente. Entonces, eso es el diagnóstico de lo que estamos viviendo. Con lo cual, obviamente, que políticamente... en este momento, cuando tenés un gobierno que viene y profundiza instituciones y que vos no modificaste esas instituciones, no tenés legitimidad. Pues llega y decís, bueno, pero yo ahora tengo un proyecto, pero ¿por qué no planteaste el proyecto antes? Tuviste tiempo. Tuviste, digamos, poder. 16 años en el poder y no lo hiciste. Entonces, eso es un problema. Eso es un problema porque implica asumir que hay un gobierno actualmente que profundiza lo que nos llevó a la crisis actual y una oposición que no modificó instituciones porque fue administradoras de esas mismas instituciones que están en crisis, ¿no? Entonces, claro, nosotros, los que estamos en la sociedad, los que tenemos un compromiso político, inclusive
es difícil posicionarse, porque después te dice, bueno, posicionate, a favor o en contra. Y la verdad, no estoy a favor, pero tampoco estoy en contra de que haya una reforma. Claro. ¿Sí? Entonces, y cuando empiezas ahí es como ya entras en la sutileza tan compleja que no te queda poco espacio en la discusión sobre la propuesta. Y lo que es más importante, hay muy poco espacio para escuchar lo que pasa en la sociedad. De hecho, en el debate, es un debate entre políticos, y la sociedad va desapareciendo en la discusión política. O sea que eso es otra cuestión, ¿no? Este gobierno que viene criticando una forma de hacer política profundiza todavía más la crisis de la representación. Es decir, una clase política que no escucha a una sociedad y que sigue un camino que maneja, gobierna comunicacionalmente, que sigue teniendo un apoyo electoral, Claro. pero que no tampoco escucha. Entonces, lo que vemos nosotros es una profundización de una crisis, con muchos impases que se van visibilizando. El libro trata de nombrar esos impases para poder construir efectivamente otra forma de hacer política y propuestas. Después del 2001, dijiste 26 años más o menos, qué sé yo, se puso como muy en boga lo que tenía que ver con la construcción micropolítica, ¿no? Que como que realzó un poco, decir, che, ya no creemos tanto en la representación, o esto está muy en crisis, muy después de la explosión del neoliberalismo de los 90, arrancó eso. ¿Dónde se diluyó eso y qué lugar podría tener esas formas de construcción ahora en el presente? Bueno, yo creo que son las preguntas que hay que hacerse, no para rasgarse la vestidura ni mostrarle el dedo, este es el culpable, lo que fuera, sino para hacer un diagnóstico maduro a esta altura de la crisis, ¿no? Me parece que hay varias cuestiones que son clave. Primero, entender cómo la institucionalidad neoliberal nos ha puesto una serie de limitaciones en el actuar muy fuerte. En el libro se llama como siete olas que nos van encadenando de alguna manera en nuestra capacidad de acción. Cadenas que nunca se rompieron. Y que tiene que ver con una manera de pensar la sociedad, donde por lo menos hay que pensar al mismo tiempo, no de manera totalmente separada, el Estado en su forma fiscal, el sistema financiero, y en particular el sistema de crédito, el sistema laboral, y la manera en cual se organizan las instituciones laborales, la forma en que se inserta la Argentina al nivel internacional, y por lo menos esas. Podríamos sumar otras instituciones, pero por lo menos esas. Si vos te fijas, las propuestas de Milei son propuestas que responden a esa pregunta. Estado más chico, dolarización, reforma laboral como hay ahora, y alineamiento acrítico con Estados Unidos y Israel. Bueno, ahí hay una respuesta. ¿Por qué funciona eso? Porque el discurso se vuelve concreto porque hay propuestas institucionales. Ahora, ¿por qué del otro lado no hubo propuestas institucionales? Yo creo que por varias razones. Primero, porque la manera en la cual se construye con la sociedad implica asumir la presencia de mediaciones sociales. ¿Las mediaciones sociales qué son? Son las formas organizadas de la sociedad. ¿Sí? El peronismo lo llaman la comunidad organizada, pero va más allá de la comunidad organizada. Es un clásico sociológico, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay sindicatos? ¿Por qué hay gremiales empresariales? ¿Por qué hay organizaciones sociales? ¿Por qué hay claustros en las universidades? ¿No? ¿Por qué hay mediaciones que son necesarias a la representación? Claro. La representación nunca es directa para que funcione una sociedad. El problema es que hubo en el kirchnerismo una idea de que hay una representación directa del pueblo en las representantes, no por las mediaciones. Entonces hay un sector del kirchnerismo que fue antisindical, antiorganizaciones, que fue destruyendo mediaciones. En esta idea y antiempresarial, digamos, antiproductivo. No sé si te interrumpí. No, perdón. Sí. En esta idea de el líder habla directamente con la masa, que es un clásico también. Y ahí, que me perdonen, pero hay una homología, no digo que es igual, pero hay una homología en la concepción política de Cristina, en la concepción política de Milei, que es absoluta. Que relación directa, jefe-pueblo o jefa-pueblo. Sin mediaciones. Claro, bueno, con cualquier líder que
tuvo amplia aceptación, se puede hacer esa analogía y siempre van a ser odiosas, por otro lado, pero se puede. Pero funciona esa homología porque el problema es cómo gobernás con las mediaciones, o sea, con la sociedad. Eso es un punto fundamental. ¿Gobernás con la sociedad o gobernás sin la sociedad? Con la sociedad con sus contradicciones, porque obviamente si vos te sentás con la gremial trabajadora o con la gremial empresarial, hay contradicciones entre ellos. Claro. Pero el punto es si vas a gobernar con eso o sin eso. Y te tomo un ejemplo del Estado. Yo fui presidente del INAES, que tiene un directorio compuesto de 7 personas. 3 son del gobierno, 4 son del sector cooperativo y mutual. Y es una forma de hacer política estatal con la sociedad, donde todo lo que construíamos administrábamos con conflicto. No es que no había conflicto de interés o lo demás. No es una mesa consensualista, pero es una mesa donde, al estar la sociedad presente en el Estado, la decisión del Estado es una decisión que tiene información y que nunca decide en contra de la sociedad que gobierna. Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces ahí me parece que hay un primer factor que es clave, que es la presencia de las mediaciones sociales en la política o la relación directa. Hoy hay muy poca propuesta política que dicen vamos a trabajar con las mediaciones sociales. Entre otras cosas porque mediáticamente, inclusive en el imaginario social, la palabra mediación social es la intermediación, los planes sociales, etc. O una mesa en donde se dilate y donde no se hace nada. Que también hay que una de las máximas del peronismo, ¿no? Si querés que algo no se resuelva, crea una comisión. Crea una comisión, exactamente. Y lo vemos, yo decir. Nosotros siempre fuimos muy críticos de los planes sociales. Los planes sociales nunca resuelven nada. Pero a su vez había 5% de la población laboral que recibía un plan social. O sea, no es el problema de la sociedad. El problema de la sociedad es cómo construir valor, organizar trabajo, producción. ¿Cómo organizar trabajo y producción? Con los actores que saben de trabajo y la producción. La mayoría de los funcionarios no tienen idea de cómo se trabaja y cómo se organiza el trabajo y la producción. Entonces hay que trabajar respetando lo que hay en la sociedad, administrando conflictos. Entonces eso, todo lo que estamos diciendo, son formas de hacer política que no implica que vos ya sepas de antemano lo que hay que hacer, sino que trabajas con la sociedad y sus saberes. Esas son dos posiciones políticas totalmente distintas. Entonces la jefatura política o la conducción política no se funda sobre alguien que ya sabe, sino con alguien que sabe que no sabe. Y que por eso se sienta con otro, administra, ejerce poder, obviamente, orienta en función de las propuestas, los programas y su visión política, pero con respeto hacia la sociedad. Y que creo que eso es lo que se perdió en la clase política, que confunde la representación con el aislamiento. Pensaba con esto que decían, un ejemplo, fue del último gobierno, el gobierno de Alberto Fernández. Era un ejemplo que creo que planteaba en un podcast Mariana Moyano con Culfas, hablando, algo así, cuando intentaron armar una ley para los trabajadores uberizados en la provincia de Buenos Aires. No se olvidaron de consultarle a los trabajadores uberizados. Pequeño detalle. Puntualizo, pues es el ejemplo que me acuerdo, pero es como es bastante recurrente. Bueno, ahora con la reforma laboral ni hablar, pero es esa que es algo más razonable, si se me permite, en el sentido de que es muy explícito, se plantea así, pero en ese momento se plantea como una solución para los trabajadores uberizados explotados, etcétera. A veces no hay eso, no hay una escucha o una intermediación, como planteaba recién, pero que es necesaria, ¿no? Quizás no solo me parece en el sentido de que es democrático, de que es más justo, de que esté bien, sino de que es más efectivo. Totalmente. No es un problema solamente moral o de principio ético de la democracia. Claro. Es que si no entendés. Entonces la solución va a ser mala necesariamente porque no sabés cuál es la realidad de un tipo que maneja un Uber. Claro. ¿Qué necesita un tipo que maneja un Uber? Claro. ¿Necesita los mismos derechos laborales que un empresario, que un obrero metalúrgico? ¿O necesita otro tipo de derechos laborales que tienen que ver con su experiencia? Entonces, por ahí el tipo que maneja un Uber necesita acceso a gomas y a más barata. Hablando de gomas. Sí, en este o contexto. seguro específico, tal. Sí. Seguros de auto, capacidad de reinversión. Y eso forma parte de su de su protección, para dejar la palabra derecho, de la protección de su trabajo, de la posibilidad de proyectarse en su trabajo. Pero eso implica una escucha genuina, que no es la escucha
a veces un poco simulada de la política. Paternalista, que es un simulacro, ¿no? Pero de distintos espacios, ¿no? Sí. Y tal vez una necesidad que es anticorporación, porque o sea, esa aplicación que construye una forma de trabajo que estuvo en principio basada en cómo fue Airbnb, que vos decís tenés una casa vacía, porque en las ciudades grandes tenés una casa vacía, la ocupás y permitís que los viajeros bla, bla, bla. Por otro lado, lo mismo con los autos, la cantidad de vehículos que hay, a alguien le hizo imaginar, che, este va de acá para allá, yo me voy a acompañar o voy a subirme, porque surgió de eso. Ahora, las ganancias extremas de esas empresas están hechas en que las personas que trabajan, no sé, dan su auto completo a Uber, y sería una necesidad del tipo que maneja, del trabajador uberizado, sería una necesidad, me parece, en contra del espíritu mismo de la empresa que gana fortuna. No sé si se entiende. Claro, porque eso sería el otro punto, ¿no? De lo que podemos llamar una economía política. O sea, vos no podés hacer política sino entender qué pasa en la economía. Entonces, decíamos antes, hay un problema de la representación que tiene que ver con la ausencia de mediaciones sociales. Y hay otro problema que tiene que ver con que no se entienden cómo se compone hoy las relaciones laborales y las relaciones económicas. Que eso es otro gran problema del progresismo, que no se hizo esa pregunta. Y ahí hay algo que es muy sensible y muy complejo. Entró a pensar el trabajo desde el derecho. No pensó el derecho desde el trabajo. ¿Entendés? Entonces, si vos tenés una modificación de las lógicas laborales, buscá los derechos que corresponde a esa relación laboral. Pero tenés que entender que ahí hay una relación laboral. No empezar diciendo, bueno, los derechos son esto, entonces, ¿cómo debería ser la relación laboral? Eso no funciona. Porque el derecho no es algo que esté en el aire que vos aplicás. El derecho surge de los conflictos sociales. Y ahí hay algo de conflicto social en el sentido radical de la palabra, de hay una tensión. Entonces, el tipo que maneja un Uber dice, bueno, yo gano tanto, gano bien, etcétera, no tengo ningún sistema de protección social, pero hay un tipo que gracias a mi trabajo gana muchísima plata. Muchísimo. ¿Cuál es mi relación entre yo que estoy manejando el Uber solo y este tipo que gana mucha plata? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación? Es una pregunta de relación laboral. Obviamente uno podría decir, bueno, vamos a debatir, ¿es relación laboral o relación comercial? Que esa es la discusión que por derecha te diría, no, es una relación comercial, claro. no es laboral. Es este que contrata el servicio de este. Ponele que sea una relación comercial. Es una relación comercial recontra injusta también. Y sí. O sea laboral o sea comercial, es injusta. ¿Es injusta por qué? Porque efectivamente la ganancia del otro es muchísimo más grande gracias a tu trabajo que la tuya. Entonces hay un problema de injusticia en las remuneraciones. Ese es el punto que es clave. Volver a pensar relaciones en la sociedad y en el trabajo y en la producción. Y eso requiere entonces una inteligencia que implica otro dispositivo de escucha, pero también una comprensión de la dinámica de las economías contemporáneas. O sea, saber que hay algo que cambió radicalmente y que vos tenés que volver a aprender. Alex, planteás todo esto que sirve para la discusión, lo tenés en el libro, parte de ello, que me prometió Emiliano y que seguramente va a traer. Traje No, pero más allá del chiste, no era por eso, era porque a veces nos gusta chumear antes para saber un poco más y no tuvimos la oportunidad, por lo que te pedimos disculpas, la culpa es nuestra. El orden de los factores no va a alterar el producto. ¿Qué hay de esta discusión que se está planteando? A eso iba en la construcción política, que es en definitiva en lo que se saldan estas discusiones eventualmente, pero también se acercan soluciones concretas, digo, en la política hay sectores, no sé, vos estás trabajando, a dónde ves una lucecita o un lugar para este tipo de aportes, y que estos tipos de aportes tengan una escucha, aunque sea discutida. Mira, yo creo que lo que vemos nosotros es que hay una demanda de la sociedad muy grande que va en dos planos. Primero, una demanda de sentido, ¿no? O sea, ya más casi te diría existencial, como si esto perdió sentido. Y la pérdida de sentido tiene que ver con la no comprensión de la relación en la cual estamos.
Digo, porque vos sí sabés en qué relación estás. Voy a tomar un ejemplo extremo, pero si como vos estás con tu padre y no sabes si tu padre es tu padre, ¿no? Entonces de repente mirás y decís, ¿y entonces qué soy? Pasa algo parecido en la relación laboral, ¿no? Pero ¿qué? ¿Mi patrón o no es mi patrón? Y entonces, si es mi patrón, yo soy un trabajador. Y si no es mi patrón, ¿qué soy de vos? ¿Tu socio? Sí, y ahí empieza como una confusión mental muy grande. Y eso vale en el trabajo, vale en la política, vale en la vida sexual, vale en la ubicación simbólica, digamos, que las crisis de ciertas identidades, la dificultad de proyectarse en el futuro. Entonces todo esto hace que hay una demanda social, en relación a tu pregunta, para mí muy grande, de empezar a nombrar las cosas de manera un poco más cruda, aunque sea dura. Estás desencajado, por ejemplo. Algo no encaja acá. Claro, esa es la idea del desencaje es eso. Vos estás desencajado, no es que no encajás bien en una categoría total. Entonces, arranquemos de ahí. Eso no significa que sea una patología, es un estado de situación. Y desde ahí, construir algo. Eso es un punto. Segundo, me parece que en la sociedad argentina y en el país hay muchísimos actores y experiencias que ya construyeron soluciones a muchos problemas. ¿Sí? Sí. Algo ya está acá, ya construido. O sea que sería el título del siguiente libro. En el sentido... Pero eso ya construido es material utilizable para seguir. Claro, pero el punto es... Es una pregunta esto. No, sí. Ahora voy a experiencias muy, muy concretas. Que si vos lo tomás... Porque ¿cómo se crea lo nuevo en la política? Porque finalmente lo que estamos planteando es lo viejo no funciona. Lo viejo no funciona. A mí esa frase, por ejemplo, lo viejo funciona, me pareció como una trampa simbólica. Sí, me pareció una trampa simbólica tremenda. En tiempos donde hay una necesidad de lo nuevo, de repente aparece esa frase como una especie de salvavidas de plomo. No, lo viejo no funciona. No funciona. Hay que crear. Y hay que crear, efectivamente, entendiendo lo nuevo con lo nuevo, que es básicamente la juventud. Entonces, ahí hay un problema fundamental. La juventud hoy en día, para cualquiera que ya no es joven, que no sé cuál es la frontera, ni me atrevería a plantearla. Yo creo que hasta los 47. Para mí hasta los 50. Que bien, perfecto. Estamos cerca, no desplacemos la frontera cada año, no hay problema. Bien. Pero hay algo de la necesidad de entender una subjetividad juvenil, de entenderla, de aceptarla y trabajar desde ahí, no empezar a señalar el dedo a las juventudes como problema o como causa de un problema, al contrario, como potencia activa de donde hay que pensar. Segundo punto. Entonces, primer punto, hay una demanda. Segundo punto, hay una juventud muy potente, muy activa, tapada por lo viejo y negada por lo viejo. Y tercero, hay un montón de prácticas, decía, en la sociedad argentina, y en general en el interior del país. O sea, no son experiencias que vas a encontrar en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, tomo un caso que yo siempre tomo como referencia. Estuve la semana pasada en Córdoba, Devoto, una ciudad organizada en torno a cooperativas y mutuales que la sociedad no esperó que la política le resolviera los problemas, y incluyendo en ese problema la organización del trabajo. En Devoto hay un grupo cooperativo mutual, en Devoto no hay desempleado. Todo el mundo tiene un trabajo, en la cooperativa, en la mutual, pero ¿cómo hicieron? Primero tuvieron la voluntad de organizar el trabajo de todo el pueblo. Y segundo, reinvertieron todos los excedentes que se generaban a nivel local y produjeron un mecanismo virtuoso de desarrollo local. Tiene una fábrica que fabrica los potecitos de plástico que se consumen casi todos los yogures que ustedes consumen. Es una fábrica grande, ¿no? O sea, va desde esa cooperativa hasta una cooperativa textil, cooperativa de reciclado, cooperativa de dulce leche. Te iba a preguntar por la escala, así que vale el aporte. Por eso lo digo, porque no hay que pensar, digamos, que a veces cuando uno dice cooperativa mutual se imagina. Tres albaniles o tal, claro, puede haber escala. Digo, Sancor Seguros es una cooperativa. Acá en Paraná los trabajadores de Cotapa hicieron una oferta y pueden hacerse de
de Cotapa es la cooperativa. Sí, la también, conozco, de la Paraná, conozco. pueden hacerse de la empresa, eso sería Eso sería un noticia. gran logro, pero fíjate que volvemos al problema del diagnóstico del presente. Vos tenés un problema en la sociedad. Perdón, te interrumpí el hilo, creo. No, pero viene al caso para profundizar un poco más. Las cooperativas y las mutuales en Argentina siempre resolvieron los problemas de la sociedad. Los primeros sistemas de salud que hubo en Argentina fue un sistema mutual. Los primeros sistemas de sepelio fue un sistema mutual. Casi toda la energía eléctrica en el interior del país está en manos de cooperativas eléctricas. El agua potable en casi todo Entre Ríos son cooperativas. El agua potable son cooperativas. ¿Por qué? Porque el Estado no estaba presente. No es verdad. Es una fantasía de la clase política de que el Estado está presente en todos lados. Cuando el Estado no está presente, el capital tampoco estaba presente. Entonces, ¿qué estaba presente? La sociedad. La sociedad que resolvió problemas. No quiero pecar de anarquista, de radicalizar una posición de autoorganización de la sociedad en su conjunto, pero sí de asumir que hay un montón de soluciones en la sociedad y uno de los problemas de nuestra sociedad hoy en día, y no solamente en Argentina, es la organización del trabajo. ¿Quién va a organizar el trabajo? Si el capital se está retirando de la organización del trabajo directamente. Entonces, tomo el caso de Devoto. Acá en la provincia hubo una gran experiencia que nosotros acompañamos en su momento, la actual intendenta de Paraná, Rosario Romero, era ministra de Justicia en ese momento, la colonia agrícola de Guardamonte. Impresionante esa experiencia. 60 familias que van, organizan producción, vuelven al campo. Argentina tiene una sociedad rural de 7,4%, de las más bajas del mundo. Debería estar en 15, 20%. Y así podría estar todo el día tomando experiencias en Argentina en distintos lugares de gente que hizo cosas muy significativas, que modifican una tendencia y que son exitosas. Ahora, ¿qué hace la política con eso? ¿Por qué no hablamos de Devoto? O sea, yo de toda la clase política debería estar diciendo, che, mira que bien el caso de Devoto. ¿Por qué no se hace eso? Y porque efectivamente implica una nueva articulación entre política y sociedad, donde la clase política se pone a la escucha. Ahora, podría tomar ejemplo para no quedar tan zurdo, digamos, por el lado empresarial. Hay muchos casos de innovación empresarial en Argentina que son muy potentes y que tienen aportes fundamentales. ¿Qué te dicen todos? Hay un problema en Argentina muy grande. No hay sistema de crédito. No hay crédito productivo en Argentina. Argentina está entre los 10 últimos países del mundo en relación de crédito sobre PBI. Entre los 10 últimos del mundo. ¿Sí? Y la mayoría de crédito es crédito al consumo. No hay crédito productivo de inversión. Eso es un gran problema. Debería ser la obsesión número 1 de la política argentina. ¿Cómo hacer para tener crédito productivo? Eso implica una modificación de instituciones. Ahora, el sistema mutual, por ejemplo, tiene una capacidad de financiamiento de crédito productivo a nivel local. Tomen las mutuales de Santa Fe. Viviendas. Financiamiento de vivienda, producción, movilidad. Entonces, a lo que voy es que la proyección política o la construcción de un horizonte político no implica que nosotros tres nos encerremos 2 semanas en un escritorio y digamos, bueno, vamos a pensar la nueva Argentina. Yo soy de la otra lógica, yo quería un nombre y un apellido. No, hay que o sea, el camino. Claro, se entiende el concepto, totalmente. El camino es trabajar con la sociedad y elevar en institución lo que la sociedad hace. Alex. Es una forma de hacer política. Sin duda. Repetimos la invitación si querés, hoy a las 6 de la tarde, acá lo estoy leyendo, 6 de la tarde en la Facultad de Trabajo Social, Brown 54 de Paraná. Algo no encaja acá. Acá le dejo el libro para la presentación para saldar deudas en este momento. Libro, saldando la deuda de Gómez Tutau. No, mentira. No, era solamente para tener me dijo que él que se lo diera. Para tener un apunte en función del respeto. Siempre está bueno a veces poder ojear. Gracias por visitarnos y por supuesto que invitado siempre. Te prometo lo siguiente. Para la próxima, mejores mates. Mejores mates. Sí, yo también unos mates. Che, linda edición, hermosa edición. Bueno, un punto no menor. Esto es la edición. Nosotros elegimos hacer este libro a través de una editorial que es una cooperativa de Rosario.
publicado por una cooperativa gráfica que se llama Campichuelo, que está en la ciudad de Buenos Aires, y para mí fue muy emocionante porque los trabajadores de Campichuelo regalaron su trabajo para imprimir este libro. Por eso este libro está a 10.000 pesos en venta directa, y logramos bajar el precio. Digo porque está bueno. Si puede estar ese precio es porque hay trabajo cooperativo atrás regalado. Vale. Claro. Vale. Alex, gracias por habernos visitado y seguro nos vemos esta tarde. Bueno, mucho gusto. Son las 11:41, pausa cortita y seguimos con Malos Perdedores hasta las 3 acá en Radio Costa Paraná.